Hola, mi nombre es Cheryl, bienvenidos a La Magia que Somos. El tema de hoy es la resiliencia, esa capacidad que tenemos todos de transformar situaciones tristes, traumáticas, en algo más positivo, algo de repente verlo de una manera simbólica, porque la vida en sí es simbólica y no literal. Obviamente hay que hacer un trabajo de conciencia para poder entender la vida de manera simbólica y eso lo podemos trabajar aquí un poquito con el tema de la resiliencia. Si les gustan estos videos pueden suscribirse al canal, activar la campanita porque todas las semanas estoy subiendo videos con temas así muy específicos que nos ayudan en nuestros procesos internos y a ser también mejor personas, ¿no? En la medida que se pueda. Entonces trabajo con las 12 casas astrológicas. Cada una de las cartas corresponde a una casa astrológica, por lo tanto, a un área de nuestras vidas, ¿no? A ver si se ve todo bien. Sí. Entonces, en la casa número 1, que es la casa del yo, tenemos el mártir. Aquí el mártir nos sale invertido y nos dice que para nosotros convertirnos en una persona resiliente, tenemos que saber diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. No es lo mismo que algo nos duela a que sufrir por ello, ¿no? El dolor es digamos que es parte de la vida, es un maestro que nos va guiando hacia nuestro camino del alma. Cada vez que pasamos por situaciones dolorosas, definitivamente lo que nos duele es la identidad que nos apegaba a tal situación o a tal persona, ¿no? Eso es lo que realmente duele, ese despegarnos energéticamente de la situación o de la persona. No todo el mundo lo maneja de la misma forma porque también hay que entender que no todos estamos en el mismo lugar de conciencia. Y las personas que logran trascender, digamos, la vida de manera literal y empieza a verla de manera simbólica, se le hace un poco más llevadera la vida, digamos, ¿no? Eso se hace con mucho trabajo de conciencia, autoconocimiento, etcétera. Acá el mártir nos dice que tenemos que dejar ese papel de mártires, ¿no? El mártir en su sombra es eso, se martiriza, o sea, le da de comer al dolor, le da de comer al sufrimiento constantemente. Para las personas con un temperamento melancólico, son muy tendientes a quedarse atrapados en el dolor porque es como si eso, ¿cómo decirlo? Como si se regocijaran en ese dolor. Es algo bastante paradójico y contradictorio, pero sucede que es así, pues. Entonces, tenemos que dejar un poco de quedarnos, dejar de quedarnos en esos lugares donde perpetuamos ese dolor, donde seguimos como alimentando la causa, porque no nos sirve para poder activar la resiliencia en nosotros. Tenemos que ver hacia el futuro, sacar las cosas buenas de la situación, obvio en un nivel de conciencia superior, y ver, o sea, darle poder al futuro que queremos crear luego de la situación que se nos presenta. En la casa número 2 está la mujer fatal y acá es la casa de los valores y de la autoestima. Entonces aquí es un poco de soltar dependencias, ¿no? Muchas veces también quedamos atrapados, como les decía, nos quedamos atrapados, porque creemos, es una creencia, creemos que necesitamos tales cosas, tales situaciones, tales personas, tales objetos para ser felices. Entonces aquí lo que nos dice es que vamos a poner nuestra energía, nuestro poder, lo vamos a poner en nosotros mismos, en nuestra
en nuestro poder personal, en nuestra autoestima, en lo que soy yo, creer en nosotros mismos, ¿no? Porque al final, si nos damos cuenta, no dependemos o no es necesario depender prácticamente de nada. Cuando vivimos también en un modo de supervivencia, es muy difícil ver la vida de manera simbólica porque nos creemos esta historia de que nos va a pasar algo que no vamos a poder, pero tiene que ver mucho con la autoestima que hemos creado. Entonces hay que trabajar esa autoestima, porque la autoestima también es, o sea, una autoestima que no está sana nos hace dependientes de cualquier cosa. La casa número 3, que es la casa del yo. Aquí hay que, la casa número 3 es la casa de la comunicación y de la expresión. Aquí nos dice que tenemos que hacer una limpieza mental, limpieza así total. Hay que reevaluar nuestras creencias sobre lo que significa el dolor para nosotros, de lo que significa el sufrimiento y qué significa además salir de eso. ¿Qué pasa si salgo de esa situación? ¿Qué pasa si me libero del sufrimiento? ¿Qué pasa si me convierto en otra persona distinta, fuerte? Porque muchas veces tenemos miedo o también tenemos lealtades por las que digamos que quedamos en ese sufrimiento porque de repente no queremos que la otra persona nos vea felices o porque nuestras familias pues siempre están en sufrimiento o en modo víctima y no queremos que nos vean bien, pues, o sea, como cierta lealtad de que quién soy yo para superar todo lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces aquí reevaluar un poco las creencias, porque no tiene nada de malo salir del sufrimiento, no tiene nada de malo querer ser mejor persona, ¿no? Ser resiliente es convertirnos en personas fuertes. Cuando salimos de una situación y nos volvemos resilientes, es más fácil superar el resto de situaciones que se nos van presentando. En la casa número 4, que es la casa del hogar, siendo yo mi propio hogar, aquí nos dice, nos habla del padre. El padre es el soporte que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Ese soporte tanto físico como material, ese voy a estar ahí para mí, es súper necesario porque es la manera en la que creamos nuestra propia fuerza interna. Esa fuerza interna la crea la energía masculina, porque hay que accionar, hay que hacer. La resiliencia no es un acto pasivo de que va a surgir porque sí, no, es algo que se trabaja. Entonces acá la energía masculina, que es el padre, nos dice que tenemos que tomar acción. O sea, si estamos viendo de que estamos alimentando el dolor, entonces poquito a poquito ir moviéndonos del lugar, ¿no? Porque a veces quedamos atrapados. A veces no, casi siempre quedamos atrapados y nos cuesta mucho salir, quedamos como en un bucle, ¿no? Entonces en la casa número 5, que es la casa de la creatividad, de los niños y la buena fortuna, acá, para ser resilientes también tenemos que entregar mucho de nuestro poder a lo divino, ¿no? Ahorita mismo estoy leyendo un ensayo filosófico sobre lo absurdo cuando nos encontramos en situaciones de la vida donde se nos acaba el sentido, donde decimos si vale la pena seguir. Y creo que cuando existen esos momentos es justamente cuando nos inclinamos a buscar respuestas más allá de nosotros mismos. Y es allí donde entonces nos sentimos como cuidados y protegidos, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Y entonces aquí nos habla esta carta, el sacerdote, de abrirnos justamente a ese poder, a esa claridad divina de poder recibir ese conocimiento, de poder recibir esa certeza de que siempre estamos sostenidos por algo mayor que nosotros mismos.
La casa número 5 es la casa también de los niños y me parece también que hay que abrirse a un poco de inocencia, ¿no? De abrirnos como a esas posibilidades. En la casa número 6, que es la casa de la rutina, el día a día, nos habla del monje o la monja. Acá es hacer un poco de trabajo interno, hacer silencio, orar. Esta lectura es así un poquito, eh, digamos que espiritual, ¿no? Porque para uno poder ser resiliente, uno tiene que encontrarse también con su sombra, con qué es aquello que no queremos soltar, a qué es lo que estamos apegados, ¿no? ¿Cuáles son nuestros miedos? Porque para poder llegar a ese punto de ser resiliente, tenemos que observar nuestros miedos, hablar con ellos, conversar con ellos. ¿Cómo se logra en el silencio? Esa es la manera y la vía directa, digo yo. La casa número 7 tenemos el Mesías. Cuando nos encontramos, la casa número 7 es la casa de las relaciones, los vínculos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles o encontramos a personas en situaciones difíciles, muchas veces tendemos a querer salvar a todo el mundo, ¿no? Entonces, o también esperamos que alguien nos salve. Sí, muchas veces necesitamos apoyo de otras personas, es innegable, a veces no podemos con todo y no necesitamos poder con todo, pero la fuerza interna la crea uno mismo, uno mismo. Quizás una conversación con una persona te puede ayudar, te puede dar luces, pero al final el trabajo es interno y es propio, el camino es tan particular que las respuestas al final, siempre lo digo, las tenemos nosotros mismos. Entonces, que los vínculos no sean, digamos, como ese buscar rescatarnos o que alguien nos rescate, perdón. No buscar ese alguien afuera que nos rescate, sino más bien entender de que somos nosotros los que nos vamos a salvar nosotros mismos, siempre y cuando queramos hacer ese trabajo, ¿no? Sé que muchas veces se nos presenta la vida de una manera tan difícil, tan desoladora y, y pareciera que nos vamos a quedar ahí atrapados, pero el dolor es como un hotel, un lugar de paso. Nos quedamos un ratito allí y ya cuando el dolor cumple la función, cuando ya hemos conversado con el dolor, cuando hemos entendido el mensaje que nos trae, entonces toca hacer maletas y movernos. En la casa número 8, que es la casa de la transformación, de las muertes psicológicas, nos sale el niño divino invertido. Y acá pienso que nos está hablando de que para poder entender nuestras situaciones difíciles, lo primero que hay que hacer es ver la realidad tal y como es. No inventarnos de que mañana las cosas pueden cambiar, no inventarnos historias historias mágicas, digamos, de que, de que las cosas no son como quisiéramos y que las podemos transformar, que nos hacemos historias mentales. Eso tenemos que dejarlo, o sea, ver la realidad tal y como es. Eso es súper importante para nuestro crecimiento. En la medida que vamos aceptando la realidad tal y como es, nos choca menos verla, entenderla y vivirla. Entonces quitémosles un poquito de fantasía porque si no, no podemos pasar ese puente. Es muy difícil pasar situaciones difíciles cuando todavía quedamos o fabricamos esperanza donde ya definitivamente no lo hay. Hay que dejar morir lo que hay que dejar morir en el momento oportuno porque eso perpetúa el sufrimiento. En la casa número 9, que es la casa de la espiritualidad, nos sale el poeta. El poeta acá nos habla de que empezamos a ver la vida de manera simbólica. ¿Qué es ver la vida de manera simbólica? Que todo tiene un sentido y todo tiene un porqué y un para qué.
la vida nos gustaría que hubiese sido de otra forma, pero entenderla con un sentido más amplio, con una conciencia más amplia, nos da como, digamos que, nos da cierta tranquilidad porque al final, desde que nacemos nos deberían decir de que todo se acaba. Este mundo se acaba, o sea, esta vida se acaba. Tenemos una fecha, tenemos un límite, nuestro cuerpo tiene un término, todo se acaba. Este es así, es como funciona el mundo. ¿Que queremos que fuera para siempre? Bueno, sí lo queremos, pero no es la realidad, no es la verdad. Con todo y eso, hablarnos bien, hablarnos bonito, porque estamos de paso en este mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué hacernos más daño con querer seguir alimentando el dolor? Si podemos empezar a vivir la vida de una mejor forma, a pesar de que el dolor existe, porque también tenemos que aceptar de que el dolor existe. Es parte de la vida. La persona que no acepta el dolor como parte de la vida está condenado al sufrimiento eterno. En la casa número 10 tenemos el alquimista. La casa número 10 es el éxito. Los planes a largo plazo también. Pero aquí pienso que el éxito en esta lectura es poder alcanzar justamente ese estado de resiliencia para convertir, así como el alquimista, nuestro plomo en oro, nuestro peso psíquico convertirlo en oro para ir más liviano, soltar lo que hay que soltar, ¿no? El éxito es poder transformarnos a nosotros mismos a través del dolor. El dolor siempre, siempre, siempre nos trae una lección de vida, nos trae un mensaje, nos trae esa dirección hacia donde nos debemos mover entonces. Porque muchas veces no, siempre, todas las situaciones que se terminan, todas las relaciones, los trabajos que se van terminando, es porque sencillamente tenemos que ir hacia otro lugar. Es así. No hay más nada que decir con eso. El alquimista se transforma a sí mismo. Los alquimistas siempre querían transformar metales pesados en oro. Y eso es algo simbólico. Es algo simbólico. Lo que trataban de hacer los alquimistas para aquellas conciencias más elevadas era escribir sus textos a través de códigos, a través de símbolos que solo los que podían verlo lo veían, que era transformar el peso psíquico. Pues el peso psíquico es aquello, la sombra, todo aquello que, que te pesa, que no te deja avanzar, todas aquellas creencias inconscientes que tú crees que vas avanzando y de repente te tropiezas con que te da miedo X cosa y no te deja avanzar. Bueno, eso era lo que hacían los alquimistas realmente. En la casa número 11, que es la casa del colectivo, nos sale el artista. El artista aquí nos dice que también como para crear esa resiliencia sería bueno dedicarnos a actividades creativas, ¿no? Que también podamos compartir con los demás. Muchas veces el dolor trae consigo digamos, la información de los dones que tenemos. Y, y eso es como esta carta que nos sale al artista de poner esos dones, de poner esa creatividad, de ese talento al servicio entonces del colectivo, ¿no? Muchas veces cuando nos volvemos personas muy resilientes, o sea que ya sabemos más o menos cómo es la vida, de que tienes subidas y bajadas, nosotros o aquellas personas que lo logran sirven de ejemplo e inspiración para todas aquellas personas que vamos en el camino, ¿no? El artista es un arquetipo que logra ver más allá de lo que se ve materialmente, sino de que puede ver la belleza en todo lo que existe. Pero es una belleza simbólica, es una belleza como trascendente, ¿no? Entonces, ponernos como en esa también, en esa conciencia del artista donde ve todo posible, donde ve todo
lindo, ¿no? En armonía, a pesar de que haya caos. Y la casa número 12, el ermitaño, nos sale invertido. El ermitaño nos habla también de ir hacia adentro, pero como nos sale invertida, es también, es el propio sabio que tenemos internamente, ¿no? Escucharlo, aprender a escuchar nuestra sabiduría interna, ponerla en práctica y de la misma forma también como darla a conocer, o sea, como expresarla. No es como de que sentar a 10 personas y contarles tu historia, no, sino de que tomes esa sabiduría y la apliques en tu vida. Eso es, aplicarla. Todo esto es con mucho autoconocimiento, con mucho amor hacia ti mismo. No todas las personas pasan las situaciones de la misma manera. Hay quienes necesitan un poquito más de ayuda que otros. Pero al final el poder habita en nosotros. Creo que ninguna vida puede, o sea, ninguna persona se le presenta tareas que no puede sostener. Así que todos tenemos la capacidad también de ser resilientes y aunque no es fácil, ese tramo de la vida cuando se nos presentan situaciones difíciles, sé que todos, estoy convencida de que todos podemos superar cualquier situación. Traten de ver las cosas positivas de cada situación, traten de elevar la conciencia, hagan un esfuerzo por ver más allá de lo que se ve literalmente, porque la vida es, como les digo, llegar a trascender todo lo del plano del 3D, de lo que vemos aquí materialmente y verle, ponerle conciencia, nos ayuda, nos facilita a transitar la vida de mejor forma. No nos apegamos tanto, entendemos que somos pasajeros apenas, que somos tan fugaces, que no vale la pena pasar la mitad de nuestra vida en sufrimiento. Así que búsquenle a cada situación lo positivo, busquen la manera de ver la vida desde esa parte simbólica y libérense de aquello que definitivamente no los hace felices. Entonces hasta aquí la lectura, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal si les gustan estas lecturas, espero sus comentarios y para sesiones también les dejo el correo en la descripción también les dejo siempre algún mensajito. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video.